Muy bien. Bueno, muchas gracias, Manuel. Gracias a todos. Voy a compartir el contenido que, bueno, lo mismo que estaba ahora justo enseñando Manuel. Bueno, bienvenidos a todos y gracias también por el esfuerzo, por estar aquí. Sabemos que todos tenemos muchos apuros, pero como decía Manuel, estos encuentros son para seguir formándonos, seguir creciendo, ¿no? A mí también me da mucha alegría ver que a muchos de ustedes ya los voy conociendo poco a poco porque nos hemos ido encontrando en distintos lugares, o sea, en formaciones, bueno, en algún curso, en algún encuentro o alguna reunión también. Y entonces esto me da mucha alegría porque ahora ya no hablo, digamos, a personas que no conozco, sino a compañeros que ya pues hemos compartido bastantes cosas. Así que esto también me da mucha alegría. Y sí, bueno, el tema me ha venido propuesto. Yo he hecho mi propia deducción del porqué del tema, digamos, aparte de lo que me han explicado, ¿no? Como yo lo he interpretado. Y comentarles que yo entiendo que este tema es importante para nosotros como profesores de estas materias, principalmente por el hecho de que tenemos una visión institucional, ¿no? O sea, tenemos una forma de entender al ser humano y esto más allá incluso de nuestra opinión personal, que no es algo pues, que nosotros como universidad queramos modificar, ni manipular, ni nada así, pues queremos que entiendan y sepan manejar nuestra visión, ¿no? Como institución, o sea, que la conozcan, que la manejen como un autor pues, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que para nosotros es muy valioso y posiblemente la gran mayoría de nosotros estará de acuerdo, ¿no? Con la validez de este modelo que manejamos nosotros. Entonces, esta presentación, incluso por el mismo título, la voy a enfocar según el pensamiento de Fernando Rielo, ¿no? Que es el que nosotros manejamos con mayor frecuencia. Y por otro lado, ¿por qué es importante hablar del ser humano? Pues es lógico, ¿no? Quizás, y está quizás de más decirlo, pero porque al final todo depende, ¿no? De nuestra definición de ser humano. O sea, Fernando Rielo tiene una frase que está en la Carta Fundacional del Parlamento Universal de la Juventud, donde dice que según cómo se defina el ser humano, pues así será su grandeza o su miseria, ¿no? Su realidad social, religiosa, política, económica, todo depende de cómo definamos al ser humano, porque esa definición también determina nuestro horizonte, ¿no? A dónde vamos, qué queremos, qué buscamos. Entonces, esta es la causa por la que entiendo, elegido este tema para una reflexión en común. Bueno, aquí esta primera diapositiva es muy sencilla, digamos lo más básico sobre este tema y la siguiente es la más compleja y donde me voy a detener más tiempo, también por el título del tema, ¿no? Pero sí quisiera que nos detuviéramos al principio en esta pregunta, ¿no? ¿Quién es el ser humano? ¿O cómo se puede definir al ser humano? Bueno, si queremos apelar a los clásicos y a muchos filósofos, pues quizás una de las definiciones más comunes es pues decir que el ser humano es un animal racional o un individuo de la especie humana o un ser social o un ser político o económico o tantas otras definiciones que se han dado en función de atributos o características que tenemos los seres humanos. Sin embargo, posiblemente ninguna de estas características nos define como tal, ¿no? Y ese es el gran problema de la pregunta antropológica, porque muchas de estas preguntas, si uno excluye a la persona de este ámbito, teóricamente dejaría de ser persona, ¿no? Imagínense que una persona no comparte en sociedad o pierde el uso de la razón o pierde su capacidad pues, de cualquier otro atributo que tenga, pues teóricamente dejaría de ser persona y esto sería pues un atentado contra el propio ser, ¿no? De la persona. Entonces, Fernando Rielo apunta a otra dimensión, ¿no? Que es la dimensión que según él verdaderamente nos define. Entonces aquí en la primera línea, según él, diríamos que el ser humano es espíritu psicosomatizado y sabemos que pone el énfasis en el espíritu porque es ese nivel más elevado y que viene pues de algún modo atribuyendo o asignando o asumiendo las funciones tanto de la psique como del soma, es decir, el espíritu al ser el nivel más elevado asume las funciones, ¿no? De la psique y del soma. Bueno, esto daría para mucho, pero lo que quiero centrarme en este primer momento solamente es en decir que por eso lo pone así, espíritu en primer lugar y psicosomatizado como unas
características de este espíritu. No es un espíritu puro como sería Dios, no es un espíritu psicológico como serían los ángeles, sino es un espíritu que tiene psique y tiene soma. Y luego viene el elemento importante, ¿no? Según nuestra definición, que es inhabitado por la divina presencia constitutiva. Y esta inhabitación es la que justamente nos hace ser persona, ¿no? No solamente un ser que tenga espíritu, que tenga psique, que tenga soma, sino un ser personal, ¿no? Y como saben también, según la clasificación de Fernando Rielo, los seres personales solamente son las personas divinas, que es nuestro modelo absoluto, las personas angélicas también son seres personales, y las personas humanas, ¿no? A veces cuando uno dice persona humana parece una redundancia, pero en realidad no lo es, porque existen como estos otros seres, ¿no? Que son personas, pero no seres humanos. Entonces, nosotros somos, definición categórica, espíritu psicosomatizado, inhabitado por la divina presencia constitutiva. Pero Fernando Rielo también utiliza esas otras dos definiciones así breves, ¿no? Es un ser finito abierto al infinito. Y justamente esa apertura es la divina presencia constitutiva, ¿no? El hecho de que este absoluto esté presente en nosotros. Es una apertura, porque el infinito es el ser absoluto y nosotros somos un ser finito, ¿no? Y por último, un ser místico, ¿no? Y esta palabra mística la hemos también manejado mucho, quiere decir la actuación de Dios o del absoluto en el ser humano y con el ser humano, ¿no? Somos un ser que cuenta con esa divinidad, ¿no? Con este aspecto místico. Como saben, también Fernando Rielo habla mucho de lo que es la realidad o la naturaleza o las naturalezas de Jesucristo. Y eso es importante tenerlo en cuenta por la próxima diapositiva que voy a explicar y también el título de la charla, ¿no? Si todos hemos estudiado un poquito de pensamiento cristiano, se suele decir que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, ¿no? Que tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pues nosotros como seres humanos, también según Fernando Rielo, tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza deitática. Y esa naturaleza deitática tiene que ver justamente con esta parte mística, ¿no? Con esta presencia del absoluto en nosotros. Porque si no tuviéramos esa apertura al infinito, solo tendríamos una naturaleza humana. Y de ahí que veremos que tenemos dos estructuras, una formal y una trascendental. Entonces esto de cara a la próxima parte. Pero todo eso tiene que ver con la palabra místico, ¿no? O sea, el místico, la palabra místico quiere decir que no solamente actúo como espíritu psicosomatizado, encerrado, por así decir, en sí mismo, sino que estoy actuando gracias a esa presencia del absoluto en mí que me define. Es decir, si esta presencia no estuviera, yo no sería persona y además no tendría mi categoría, ¿no? Como ser, no tendría esa dignidad. Entonces, hasta ahí es lo básico, ¿no? Y lo que tendríamos que manejar con soltura. Y yo diría de manera bastante tranquila que esto no se contradice con ningún aspecto para nada del magisterio de la Iglesia. De hecho, todo el pensamiento del fundador no contradice en absoluto el magisterio de la Iglesia. Sin embargo, hay algunos puntos de su pensamiento que la Iglesia no ha definido. Es decir, que hay pues visiones, propuestas, pero no hay una definición categórica, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver después. Pero hasta aquí yo creo que no hay duda de que estamos en la misma línea de cualquier cosa que pueda decir una persona católica, ¿no? Quizás el lenguaje, ¿no? El lenguaje, pues algunos diríamos somos un alma espiritual o somos, pero Fernando Rielo tiene esa definición desde el espíritu. Pero si vamos a la parte de abajo de esa diapositiva, veremos que hay dos elementos que también hay que tener en cuenta, donde el pensamiento de Fernando Rielo es un poquito original. En la parte de las facultades, nosotros hablamos de inteligencia, voluntad y facultad unitiva, o dicho de otra manera, facultad intelectiva, facultad volitiva y facultad unitiva. Para los que han estudiado filosofía sabrán que la mayoría de los autores tiene tiene mucho peso, digamos, las facultades de la inteligencia y la voluntad. Son las dos facultades que más se estudian y más se proponen. Hay algunos autores que hablan de la facultad de la memoria, ¿no? O de otras facultades, así como esenciales. Fernando Rielo propone esa tercera facultad. O sea, entre inteligencia y voluntad creo que por la propia experiencia humana estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir,
tengo uso de razón, ¿no? Tengo la capacidad de mi inteligencia, eso sería la parte intelectiva, tengo emociones, deseos, ¿no? Toda esa parte de los impulsos, de las emociones, que es la parte de la voluntad. Y entonces la pregunta sería, ¿qué es, ¿no? La facultad unitiva? O dicho de otra manera, ¿por qué Fernando Rielo incluye una tercera facultad? Si realmente prácticamente nadie ha hablado en ese sentido. Lo que sí se ha hablado mucho es de la libertad. Sin embargo, la libertad muchas veces se asocia a la voluntad, como si fuera un atributo de la voluntad. Pero Fernando Rielo, como digo, no está de acuerdo con esas definiciones, porque lo que él dice es, si bien tengo uso de razón, si bien tengo una voluntad o un deseo, una inclinación desiderativa, hay una facultad superior que hace la síntesis de las dos. Y esto, si acudimos a nuestra experiencia humana, veremos que en realidad sí tenemos el uso de la libertad por encima de la voluntad y de la inteligencia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo digo, tengo un pensamiento negativo, ¿no? Por ejemplo, contra alguien, pienso, pues mira, esta persona me está engañando, quiere hacerme de menos o no me ha tenido en cuenta. Bueno, cualquier pensamiento, no puedo incluso atribuirle un juicio, pues decir que es maliciosa, que me quiere hacer daño, etcétera. Eso está en mi mente, ¿no? Y si yo pienso en mi voluntad, pues siento un rechazo hacia esta persona, ¿no? No me gusta cómo se comporta, no me siento cómodo a su lado, no tengo pues libertad, no me siento bien con ella. Todo eso nos condiciona sin duda, pero no nos determina, ¿no? Una persona que vive la virtud, por ejemplo, es capaz de sobreponerse a lo que le viene a su mente, a lo que le viene a su voluntad y actuar en libertad con otra decisión diferente, ¿no? O sea, yo puedo tratar bien a alguien que me causa rechazo o que me causa pues pensamientos de sospecha o de duda, pero yo tengo esa capacidad en mi ser de sobreponerme, ¿no? Esa es una palabra que utiliza mucho Fernando Rielo, sobreponerme a mis tendencias negativas, tanto en mi mente como en mi voluntad. Más allá de todo eso, me uno a aquello que considero, ¿no?, en conciencia lo mejor. Eso sería un acto de libertad, unirme, según lo que considero en mi conciencia, lo mejor, aunque en mi ser no esté siempre, ¿no?, esa visión, esa imagen, ¿no?, de lo mejor en cuanto a lo que pienso o a lo que siento. Esto es un poco para justificar la visión de estas tres facultades, ¿no?, que Fernando Rielo defiende la facultad unitiva como la que hace la síntesis de las otras dos y determina, y por eso es unitiva, hacia dónde guío mi acción, o sea, a qué me uno, ¿no? Y Fernando Rielo pone muchísimo énfasis en esta facultad porque el ser humano para Fernando Rielo es unitivo, unitivo por definición. ¿En qué sentido? Pues en que nos define nuestra unión con las personas divinas, nuestra unión con los demás. No nos define nuestra individualidad como tal, nos define la relación, ¿no? Sobre todo esa palabra sería la relación y la unión. Yo me relaciono con muchas cosas, pero no me uno a todas ellas, ¿no? ¿Qué es lo que me define más? Pues aquí iba lo que me uno. Esto es lo que me transfigura, lo que me transforma, lo que me hace ser quien verdaderamente soy, ¿no? Entonces tenemos una unión que ya es constitutiva, que es mi espíritu, está unido a las personas divinas y mi espíritu está sujetando, uniendo mis facultades, ¿no? Está creando esa vinculación entre ellas. Ese es el grado inicial de unión. Pero en mi vida yo sigo uniéndome cada día, con cada decisión que tomo, con cada paso, me uno a algo más y estoy continuamente creciendo en mi desarrollo como persona, ¿no? O deteriorándome en mi desarrollo como persona. Hasta ahí las facultades. Ahora si vamos a los niveles, ¿no? Los niveles de la persona. Esto es lo que comentábamos antes, físico, psíquico y espiritual. Sabemos que hay autores que hablan de un alma espiritual, como si fueran una misma cosa, un alma con características espirituales. Fernando Rielo los distingue estos dos niveles. El físico está claro, ¿verdad? Puramente compositivo, material. Sin embargo, lo psíquico y el espiritual, como son menos visibles, pues se confunden un poquito más. Bueno, para Fernando Rielo la parte psíquica está mucho más atada a la parte orgánica, es decir, tiene todo un componente genético, tiene una parte pues de mi desarrollo un poquito más cognitivo, o sea, tiene un montón de elementos de carácter, de familia, de educación, etc. Sin embargo, la parte espiritual es la más pura, ¿no? Es la que está menos atada, digamos, a otro tipo de elementos que están en mi psique o que están en mi soma, ¿no?
Incluso sabemos que la relación directa entre la psicología y el cuerpo es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, el espíritu tiene otras capacidades que no están atadas, aunque estén unidas, no están vinculadas, no están tan atadas a estos componentes. En fin, hasta ahí vamos, no sé si vamos bien, ¿sí me están siguiendo? ¿Se han perdido ya? No. No, está bien. Muy bien. Bueno, están muy cansados para estas horas. ¿Tienen ánimos para otra diapositiva más? Ya vamos allá. Bueno, la siguiente es la que yo les comentaba que me iba a detener un poquito todavía más. Bueno, esa diapositiva hace un poco alusión al título de la charla. Algunos ya la habrán visto, incluso ya les habré hablado de esto mismo. Pero vamos a intentar desgranar lo que hay ahí, ¿no? O sea, entenderlo con más conciencia, más soltura. Hay una línea punteada en esta gráfica que está entre la palabra potencia de unión y la parte amarilla, ¿no? Entonces, esta línea es la que distingue el ámbito formal del trascendental. Entonces, cuando me pregunta, si nos preguntan o a Fernando Rielo le preguntaran cuál es la estructura formal del ser humano, él diría, la estructura formal es un espíritu psicosomatizado que es potencia de unión perceptiva y comunicativa. O sea, el espíritu psicosomatizado es potencia de unión perceptiva y comunicativa, que tiene funciones, potencias, facultades y todo esto, ¿no? O sea, es todo lo que está relacionado con esa estructura formal. Y él diría también que esa estructura formal es creada. Es creada, ¿qué quiere decir? Que esa estructura formal pues viene como fruto pues de un desarrollo evolutivo, pues que tiene que ver con nuestros orígenes biológicos, genéticos, de un momento pues que en la creación Dios creó, ¿no? Digamos, toda la realidad, y de ahí fue evolucionando las etapas que sean de la evolución hasta llegar a un ser con estas capacidades o estas características, como es el espíritu con una psique y un soma, ¿no? Como sería digamos, el ser primitivo, ¿no? De nuestra especie. Bueno, hasta ahí somos un ser creado, pero ¿qué ocurre con este ser creado que ha evolucionado a lo largo de la historia? Pues ocurre que en un momento determinado de este desarrollo Dios crea por primera vez el espíritu humano, pero en el momento en que lo crea le infunde ahí su divina presencia. Ahora alguno me preguntará, ¿ya había espíritu antes de que Dios infundiera su presencia? No, o sea, en realidad todo se da a la vez. Es decir, nunca hubo un ser humano sin presencia de Dios, o sea, hubo algún tipo de ser que no tenía el espíritu, sino que tenía una psique y un soma. En el momento en el que Dios crea el espíritu, infunde su presencia. O sea que al ser humano nos viene dado a la vez el espíritu y la divina presencia al mismo tiempo. Pero ¿qué ocurre con esta divina presencia? Pues ocurre que no es un elemento creado, porque la divina presencia es eterna, es la misma realidad de Dios que está dentro de nosotros. Entonces, este es un elemento que hace que tengamos una estructura trascendental. O sea, hasta ahí teníamos una estructura formal y con la presencia del absoluto en nosotros tenemos una estructura trascendental. Entonces, alguno me podría volver a preguntar, ¿pero entonces había una estructura formal y luego la estructura? No, en realidad siempre ha sido todo a la vez. O sea, Dios crea la estructura formal con capacidad, digamos, de recibir la parte trascendental. O sea, el ser humano es, en cuanto tiene espíritu, presencia del absoluto y todo lo que le abarca, digamos. Lo que sí hubo es históricamente un desarrollo de la parte biológica, es decir, la evolución de las especies nos ha llevado a un momento en el que nosotros como antes, ¿no? De ser personas humanas, teníamos ya un ser biológicamente desarrollado con lo que llama Fernando Rielo, lo dice con estas palabras, las condiciones biológicas necesarias para recibir el espíritu y con el espíritu la divina presencia. Entonces eso es como lo explica Fernando Rielo, ¿no? Que hay un momento evolutivo en el que ya hay una capacidad, digamos, del desarrollo de la, entiendo yo, ¿no? Del cerebro, de humano, de lo que sea, lo que en aquel momento existía en la especie, pues para que Dios infunda ahí, cree el espíritu e infunda en este espíritu su presencia. ¿Y qué es lo más fascinante de todo eso? Pues que Dios sigue creando el espíritu, es decir, cada vez que un ser humano viene a este mundo o cada vez que se concibe a un ser humano, Dios infunde en él este espíritu y su divina presencia con él.
Entonces, ¿cuál es la estructura formal? Como decíamos, un espíritu psicosomatizado que es potencia de unión y que es su estructura trascendental, la divina presencia constitutiva. Pero la divina presencia constitutiva es lo que hace que tengamos otras características. Entonces, ¿qué hace que sea nosotros que seamos como somos, ¿no? Que tengamos nuestra dignidad, que tengamos todo lo que tenemos? Pues lo que Fernando Rielo llamaría gene ontológico o místico. Este gen, la palabra que sabemos que tiene un significado de origen, ¿no? de lo que es la primera, lo que nos define ya de manera original, como de dónde venimos básicamente. Bueno, pues este gen es un patrimonio, ¿no? Fernando Rielo utiliza mucho tanto patrimonio como herencia. Es como si habláramos en el parámetro biológico de lo que heredamos de nuestros padres. En este caso estamos hablando de un gen espiritual, no es biológico, no es físico, no es material, sino que es espiritual. Y este gen es el estado en el que queda nuestro espíritu por la divina presencia constitutiva. Así es como Fernando Rielo lo explica. El estado en el que queda nuestro espíritu por la divina presencia constitutiva. Es como si pusiéramos como un bombillo, ¿no? Aquí creo que llaman así. Uno cuando enciende una luz, pues pasa una corriente y como pasa la corriente se prende la luz, ¿no? O sea, se enciende. Es el estado en el que queda el bombillo cuando pasa la corriente, ¿no? Pues nosotros tenemos espiritualmente un estado en el que quedamos tocados, alterados, vivos, no sé, como animados, por el hecho de que esa divina presencia constitutiva esté dentro de nosotros. Sin esto no tendríamos vida, no tendríamos esa vida humana en el sentido de persona, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Pues que podamos ver. Está la conciencia ontológica y la potestad ontológica. La conciencia ontológica, ¿qué es? Conocer con, ¿no? Cumscire, es que yo sé quién soy gracias a esa presencia que está en mí. Y yo puedo, tengo potestad, tengo poder gracias a la acción que está en mí. Entonces estoy percibiendo y comunicando mi vida, mi realidad continuamente gracias a la presencia del absoluto en mí. Porque ¿cómo me puedo conocer a mí mismo si Dios no está en mí, ¿no? ¿Cómo podría saber quién es Dios o quién soy yo incluso si Dios no estuviera en mí? Conocer con es que alguien más grande que yo me permite ver, ¿no? Verme a mí, ver a la realidad, ver al mundo. ¿Y por qué puedo actuar? Porque tengo este poder, ¿no? Tengo esta capacidad que Él pone en mí. Entonces esto va bajando de nivel, ¿no? Va bajando a la potencia de unión y va bajando a las facultades que están en el psicosoma. Hay una línea en mitad que pone funciones, potestades o facultades espirituales. Bueno, yo voy a... ¿Cuántos minutos tengo? Son 43, pero no quiero dejar que no haya tiempo para... Sigue. Bueno, Dime dejamos cuántos, no hay unos problema, me organizo. 10 minutos. ¿Sí, tanto? Bueno, ¿se van a cansar? A ver que hagan. Estamos atentos, estamos atentos. Ya, bueno, pues 10 minutos como mucho. Voy a ver si hago menos. Bueno, hasta ahí sí se están enterando de algo. ¿Está claro hasta ahí lo que hemos comentado? Percepción, comunicación, facultades, niveles. De acuerdo. Entonces vamos a la siguiente. Bueno, esta diapositiva, que también muchos ya la han visto, ya me han escuchado hablar de ellas, pero bueno, nunca está de más volver a repetir, son las funciones psicosomáticas y psicoespirituales. Como ven, psico, o sea, psique, soma, psico, espíritu, ¿no? O sea, las dos cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una unidad y todo está relacionado, básicamente. Pero obviamente hay niveles, ¿no? Está la parte más espiritual, que está abierta a este absoluto, y la parte más orgánica, pues que está como más atada a nuestra psicología o incluso a nuestro soma, ¿no? Bien, más allá de que no se queden con todas esas palabras, ni muchísimo menos, lo que quiero es que se fijen en estos tres grados, ¿no? Estas tres facultades, intelectiva, volitiva y unitiva, yendo de más a menos, es decir, de lo psicoespiritual a lo psicosomático, que tiene dos niveles, asumente y subsumente. El asumente es el principal y el subsumente es atado a la sumente. Es como si yo digo, mi razón, por ejemplo, si hablo de la facultad intelectiva, es lo principal de mi facultad unitiva a nivel de psique, sin embargo, viene asociada a ella mi memoria y mis sentimientos. Cuidado con esa palabra porque creo que aquí hay confusiones a veces, ¿no? Usamos muchos sentimientos cuando hablamos de la parte emotiva, cuando digo me siento bien o me siento mal, siento rabia, ¿no?
Pero eso es una forma de hablar. Para Fernando Rielo el sentimiento está más en la línea de la intelectiva. Lo que digo cuando digo me siento bien o me siento mal, él lo explicaría como emoción, ¿no? O sea, estoy con una emoción de tristeza, una emoción de alegría, pero bueno, es por puntualizar que según él el sentimiento es algo que me sugiere, digamos, incluso en el intelecto, ¿no? Es como que siento que esto va por buen camino, siento que esto va por mal camino. No es tanto como una emoción, sino una impresión, ¿no? Bueno, entonces, para detenernos un poquito en cuáles son los mecanismos, sobre todo, que el absoluto pone en nuestras facultades. Bueno, pues nosotros tenemos en este patrimonio espiritual algunas características, ¿no? Este gen ontológico místico que hemos hablado tiene varias características y algunas de ellas son, por ejemplo, para dar un ejemplo, la creencia, la expectativa y el amor. Estos son los llamados estructuras y operadores receptivos. Ahora vamos a ver otra diapositiva muy rápidamente. Entonces, la creencia, ¿qué es lo que hace? Pues hace que mi razón no esté encerrada en sí misma, o sea, no sea determinada, no esté como bloqueada, sino que se abra. ¿Y cómo se abre? Pues en este ámbito espiritual se abre a la intuición por la que yo penetro, puedo discernir y advertir realidades que no me son tan evidentes, ¿no? O sea, puedo abrir mi mente. Si tengo un concepto, lo puedo abrir a otro concepto, a otro juicio, a otra visión. Eso tiene que ver con una apertura. De ahí la palabra apertura siempre nos hace referencia a este gen, ¿no? Ontológico místico. En el deseo, ¿qué pasa? Que mis expectativas, y si hablamos de orden santificante de los bautizados, sería la esperanza, ¿no? Y de la creencia sería la fe. Pues mi expectativa es que mi deseo, por más que yo tenga, pues mis deseos, mi forma de ver las cosas, de sentirlas, como decía antes, un rechazo hacia alguien, yo puedo abrir mi expectativa y pensar, pues tener como ese deseo, ¿no? Esa fruición hacia algo bueno, o sea, desear de algún modo algo diferente, algo mejor. Y en la intención, con el amor, ¿no? Mi intención que sería propia de la facultad unitiva, abrir mi intención a la libertad. Y aquí la libertad no es una facultad, como decía antes, la libertad es justamente esa capacidad de, por amor, liberarme de tantas otras cosas. Y si voy al mismo ejemplo que había puesto antes, yo pienso mal de alguien, siento mal de alguien, pero soy libre de todo esto, soy capaz de amar, o sea, puedo amarla, puedo amar a esta persona a pesar de que siento algo malo, pienso algo malo. Entonces el amor y la libertad lo que hacen es liberarme justamente de toda esta carga, ¿no? Que a veces está en mi psique, a veces está en mi inteligencia, en mi voluntad. Esto lo pueden revisar luego, ya Manuel les enviará, ¿no? Esta diapositiva es una tabla que voy a comentar en otra diapositiva mejor, donde vienen las estructuras y operadores genéticos, que es la explicación del gen ontológico místico, es que el estado en el que queda mi espíritu por la divina presencia constitutiva está formado por estas estructuras y operadores. Eso es lo que lo explica, lo define o cómo lo podemos entender, ¿no? Fíjense que muchos teóricos cuando hablan del ser humano y hablan, por ejemplo, del comportamiento ético, se centran en una sola de estas, por ejemplo, en la bondad o en la verdad, ¿no? O sea, piensan qué es la acción humana mejor, la bondad, por ejemplo, ser buenos, ¿no? O qué es la opción humana mejor, la verdad. Bueno, sin embargo, es mucho más que esto porque es todo esto unido, ¿no? Todas estas cosas juntas. Y aquí voy con la última diapositiva y mis últimos 3 minutos para que vean un poquito qué es lo que hace estas estructuras y operadores en nosotros. Pues a mí me gusta ese dibujito. Un día, no sé, se me ocurrió y era para hablar de lo que es la persona restaurada, ¿no? O sea, tenemos aquí una imagen de una persona, bueno, es una persona, no sé si es un angelito o un niño Jesús, siempre me lo he preguntado, pero el caso es que tiene como este deterioro, ¿no? Está como dañado y en el otro lado está más resplandeciente. Es como si pensáramos en nosotros, como voy a decir un lenguaje un poco directo, ¿no? Pecadores, malas personas, un poco deteriorados, y nosotros pues relucientes, santos, como perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? El camino de un lugar al otro supone la vivencia de estas estructuras y operadores genéticos, es decir, poner toda mi vida en línea, ¿no? Alineadas con esas estructuras y operadores. Esto es lo que hace que me desarrolle como persona, que crezca,
que me libere de muchas cargas, que supere muchas enfermedades del alma, del espíritu, pues es pasando por aquí, ¿no? Y entonces este ser finito, que es abierto al infinito, se hace con lo que hay de infinito en él para crecer justamente en ese desarrollo como ser. ¿Y cómo lo hace? Pues lo primero, lo más sencillo, lo que comenté antes, ¿no? Abriendo mi razón, mi deseo, mi intuición, mis facultades en definitiva, a través de la creencia, la expectativa y el amor, o de la fe, la esperanza y la caridad, si soy una persona cristiana, bautizada, a esa intuición, fruición y libertad que me permiten hacerme con el absoluto. O sea, me uno, no me dejo llevar por todas esas limitaciones que tengo como ser, sino que voy hacia el infinito, me hago con este infinito. Este movimiento que acabo de explicar va en línea con las leyes, es decir, la ley de la inmanencia y la ley de la trascendencia es un continuo subir y bajar para hacerme con este absoluto, ¿no? Contemplo con mi mente, deseo con mi voluntad, tengo mi intención puesta, ¿no? En este amor, en esa libertad, y voy hacia este modelo de perfección que es el absoluto, que está en mí, que habita en mí, me hago con él, y esa es la ley de la inmanencia, ¿no? Asumo, o sea, lo hago mío, y luego vuelvo a crecer como personas, es decir, continuamente estoy subiendo y bajando como la escalera de Jacob, ¿no? O sea, subo y bajo, subo y bajo. ¿Por qué? Porque estoy buscando siempre ese alimento espiritual, ese modelo de perfección, me hago con él y mejor. A veces me gusta poner ejemplos deportivos, ¿no? Es como el fútbol. Si yo soy aficionada al fútbol y quiero aprender una manera diferente de hacer pues una táctica, un drible, no sé, lo que quiera hacer, ¿qué hago? Pues me pongo a mirar videos, me pongo a imitar pues cómo hace Messi, cómo hace, no sé, cualquier jugador que me parezca fantástico y lo imito, ¿no? Pues este imitar es que me hago con, ¿no? Y entonces yo no soy Messi, ¿no? Pero si le veo jugar y lo imito, me hago con él, cada vez me parezco más a él. Pues lo mismo lo hacemos con Dios, ¿no? Estamos contemplándole, mirándole cómo lo hace, cómo lo ha hecho Cristo, ¿no? Que es nuestro modelo. ¿De qué manera? Pues lo hago hasta que se hace uno conmigo. Esta es ley de la trascendencia, de la inmanencia, trascendencia y perfectibilidad. Miro al absoluto, que es la perfección, lo hago mío y así transciendo, ¿no? Salgo de mí, vuelvo a mí, salgo de mí, vuelvo a mí. Y ¿cómo sé cómo es el absoluto? Pues porque estoy contemplando justamente sus atributos, ¿no? La verdad, la bondad, la belleza y la unidad. O sea, lo contemplo en ellos, en las personas divinas, y de ahí me hago con él. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues claro, yo no soy virtuosa, ¿no? Por ejemplo, en el violín. Si yo pienso que es un virtuoso en el violín, pues uno que sabe tocar violín, o un virtuoso en el fútbol. Yo no lo soy, pero si me hago virtuosa, pues ¿cómo lo hago? Con las virtudes, ¿no? O sea, me convierto en virtuosa a base de vivirlo como virtud. Es como decir, yo no soy una persona generosa. Cuando veo a alguien, pienso mal, siento mal. Pues no soy una persona virtuosa, pero me hago virtuosa. O sea, me hago con esta virtud, me hago con la humildad, me hago con la generosidad. Y poco a poco me transfiguro, me cambio de figura. No era, pero un día llegaré a serlo, ¿no? Bueno, esto es Manju, he terminado. Espero no haberles agotado mucho. Tienen todavía 7 minutitos.